En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Paisano, voy a contarle de dónde vengo cantando, de un pueblo que por tan chico en el mapa no va a encontrarlo. Fue el encargado de pintarlo, olvidó considerarlo. Gustavo, contanos por dónde viene Conexión Interior hoy, que a más de uno debe haber dejado intrigado y desorientado con este comienzo, así. Con esta música, con esta letra, que es parte de una de las canciones de un dúo que hace 25 años que hace música, que es el dúo Tantomán. 24. 29, me están acotando acá, porque además estamos presenciales ambos. Y es un poco, bueno, nos ponemos a tono con el Mundial y con lo que va a hacer Eduardo Rivero esta tarde, ¿no? Que va a hablar de fútbol, pero de la música. Bueno, nosotros vamos a hablar desde la ruralidad, pero con la mirada desde la música, y de dos músicos particulares, porque además ellos son ingenieros agrónomos, son técnicos, ambos con una muy dilatada trayectoria también en la parte técnica, productiva y de investigadores, que también tuvieron ese métier durante un buen tiempo, y alguno de ellos todavía lo mantiene. Y la idea es eso, es tratar de hablar un poquito, de mostrar esa ruralidad que, como yo lo he dicho muchas veces acá, ¿no? El campo no es solo no son solo kilos de vaca, árboles, hojas, todas esas cosas, sino que es mucho más que eso, es mucho más amplio que eso. Y bueno, me parecía bueno eso, de poder hablar sobre ese tema con la excusa de esto de la música, de poder contar las historias del Pago Chico, y hacerlo con el invitado que tenemos acá, que es uno de los integrantes de ese dúo, apenas un poquito mayor que yo, Claudio Tito Rinaldi, como dije, ingeniero agrónomo y además integrante de ese dúo Tantomán, y también de un tiempo a esta parte productor rural, en una actividad que lo empieza a desarrollar en los ratos libres de fines de semana, pero apuntando hacia ese lado. Y nada, es eso de que él nos pueda contar esa vivencia de lo que es el interior, de lo que es la ruralidad, de lo que es el campo, de cómo se viven estas cosas, que probablemente para muchos de los oyentes más urbanos sean cosas que les resulten un poquito lejanas, un poquito no cotidianas, pero que estoy seguro que enseguida va a encontrar los vínculos y la conexión hasta desde un punto de vista emocional. Tito, bienvenido. Bueno, ¿Puedo muchas decirte gracias, Tito también? días. Porque ya me avisaron que sos Tito. Chao, Claudio. Dele con confianza nomás. Bueno, ¿qué fue primero esto? ¿El rol de músico o de ingeniero agrónomo? ¿Cómo surgió la cosa? Y casi que simultáneamente. Yo toda la vida toqué guitarra. Yo nací en 25 de agosto, Florida, y a los 5 años aprendí guitarra con la profesora del pueblo. Y entonces, y bueno, y a los 7 estaba en Montevideo, habíamos venido a Montevideo porque papá trabajaba en AFE y vino de allá para acá, para Sayago, y entonces vivimos en Peñarol. Y entonces a los 4 o 5 tonos que sabía de guitarra, inmediatamente se me adhirieron las canciones nostalgiosas, digamos, porque uno de chiquito, pero tenía un apego al pago que me duró mucho tiempo. Aún hoy tenemos instancias de encuentro con la gente allá. El sábado pasado hacemos 3 reuniones al año, un asado, en invierno una buceca, y vamos, somos 15 o 20 según la cosa. Y estamos ahí, en el pueblito siempre. Entonces, y la agronomía surgió después de adolescente, ya cuando empezás a estudiar y me iba a ver qué querés hacer y qué no querés hacer. Teníamos experiencia porque tenía un tío que era veterinario, entonces por ese lado venía un poco la cosa, y un hermano mayor que
que ya estudiaba veterinaria. Y bueno, después un amigo ahí de la barra que estudiaba agronomía y me dijo, ¿por qué no estudias agronomía? No tenía ni idea de lo que era agronomía. Estoy hablando 14 años. Y bueno, y ahí empecé a conocer un poco cómo era la cosa y entré en Facultad de Agronomía, pero ya entré a los 20 años, a los 20 años. Y seguí ahí, me recibí a los 30. Y ahí fue surgiendo el dúo, Tanto Man. El dúo surgió en el 93, 10 años después de que yo entré a la facultad. Cursamos el año orientado en Paysandú, en la estación. Yo vivía en la estación y el Bebe, mi compañero, estaba en el 88, ¿no? Estaba cursando, haciendo un posgrado en Brasil, una maestría, y nos conocimos casi fortuitamente. Es muy, muy, muy peculiar la Facultad de Agronomía. Entonces, el que toca guitarra siempre está en algún fogón, en alguna fiesta. Y a mí me invitaron justo el 17 de enero del 89, que es el día que falleció Citarrosa. Nos conocimos con el Bebe en una cena, en lo de Grisel Fernández. Y bueno, nos conocimos ahí y viste que siempre el que toca guitarra siente un poquito vergüencita porque sos el centro ahí. Y entonces ahí éramos dos, era el Bebe por un lado, yo, y él cantaba esas cosas y yo cantaba un poco más tanguero, esas milongas. Pero nos mirábamos y queríamos cantar juntos. Y hasta que fuimos quedando sentados juntos y ¿qué sabés? ¿Qué podemos cantar juntos? Y ahí surgió la milonga Pelo Largo. Y bueno, cantamos eso y a partir de ahí ya, como un amor a primera vista, ya quedamos, conectados. No, después seguimos en otras. Yo volví a Paysandú a hacer la tesis y entré de honorario en una de las cátedras de nutrición y después volví a trabajar en bovinos de carne. Y mientras hacía la tesis, ya 2 años después, en el 90, hicimos un trío con el Bebe y con Pablo Carrasco. Entonces, sí, pero generamos una relación más con el Bebe porque como yo vivía afuera en la estación, y ensayábamos lo del Flaco, entonces yo iba, pero el problema era volver. Y el Bebe me llevaba siempre. Pero parábamos en algún boliche, tomábamos una gaseosa, eso, y después seguía para la pieza, y ahí siempre había algún fogón en la facultad. No importa qué hora llegara, siempre había un grupito de estudiantes que estaban meta, guitarreados, y nos entreverábamos ahí, bueno, ahí quedó. Y después un día, en el 93, viene y dice, mirá que hay un concurso en la Semana de la Cerveza, y ya nos anotamos, porque después Flaco lo habíamos dejado por el camino. Y digo, no, qué concurso, Semana Santa, más me voy para Montevideo. Tenía novia nueva yo. Y bueno, y surgió, al final me convenció, le digo, pero vamos a hacer una cosa, si vamos al concurso vamos con canciones propias. Me dice, ningún problema, pero no teníamos nada propio, entonces había que rescatar alguna idea de esa que habíamos andado coqueteando y jugando con las canciones. Y bueno, y presentamos una canción para la preselección, digamos, y después sacamos otra más para el concurso y bueno, se dio el... ¿Qué fueron cuáles esas dos canciones? Eran 2 palabras contra el palo y La Cangüetera. Ahí está. Y cantamos otra más que se llama El Distraído. A ver, un poquito para que la audiencia, porque acá se nombraron varias personas que muchas veces la audiencia la conoce. Bueno, obviamente al Flaco Carrasco es Pablo Carrasco, que no es el Flaco, que no es el Flaco, dejó de ser el Flaco, pero es Pablo Carrasco. El Bebe es el Bebe Castiglioni, que docente de facultad, fue docente mío de facultad y así como de mí, de cantidad de generaciones. Y Grisel es Grisel Fernández, que también participó, que estuvo en Conexión Interior. Participó en Conexión Interior y en otras notas hablando sobre su especialidad. Y luego la otra cosa que quiero hacer mención es que eso que refiere Tito es en la estación experimental Dr. Mario Casinoni de la Facultad de Agronomía, donde los estudiantes de agronomía de 4º año que siguen la orientación agrícola ganadera pasan un año de internado. En aquella época un internado puro y duro, donde se vivía ahí todo el año, hoy ya modernidad mediante, medio matizado, con gente que vive en la estación, con gente que vive en la ciudad, y eso va cambiando. Pero todo aquello creaba un entorno donde se daban esas cosas que mencionaba Tito recién, donde
como estudiantes estudiábamos hasta muy tarde, tomando refresco y todo lo demás, pero también nos permitía un vínculo muy directo con el pago, con la gente, con los productores, en un ida y vuelta técnico por un lado, por supuesto, pero también con esas otras cosas que entonces sí, esas son las que forman parte de la ruralidad. Y cuando yo le preguntaba a Tito ahora el nombre de esas dos canciones, era para que dijera el nombre de una de ellas, que es La Cangüetera, y eso es porque el arroyo Cangüe, que cruza la Ruta 3 un poquito antes, yendo de Montevideo hacia Paysandú, un poquito antes de llegar a Paysandú, es lo que le da nombre a la zona, y a su vez es un nombre de origen indígena, y que incluso después fue el nombre que tomó la revista de divulgación de la Facultad de Agronomía, se llama de divulgación científica, se llama la revista Cangüe. Entonces, la música tomando los colores del pago, ¿no? Tomando las historias. Quienes hayan escuchado a Tantomán, muchas veces se escuchan nombres de personas, que son personas, muchas de ellas vivas todavía hasta el día de hoy, y que son las personas comunes y corrientes que forman parte de ese entramado. A ver, vamos a escuchar un poquito más. Vamos con la segunda canción que teníamos, que refleja mucho de esto que cuenta Gustavo. ¿No? ¿Qué significa la ruralidad para vos, que en buena medida transmiten ustedes en Tantomán, en sus letras, ¿no? y en su música? Primero tengo que confesar que eso de ruralidad, la palabra ruralidad para mí es algo nuevo, en el sentido que cuando trabajaba realmente ingeniero agrónomo no era común esa palabra. Y debo decir que nuevamente son cosas que nacen lejos del medio. Esa palabra no es del campo, no es de los vecinos. Es una palabra puesta por algún técnico, o algún sociólogo, o alguna cosa. Más citadino. Más citadino. Sí, más citadino, sí. Yo trabajaba mucho con productores, tanto en el asesoramiento privado como en algo más institucional, inclusive apoyado por el Ministerio, el programa ganadero, y teníamos muchos grupos de productores en muchas zonas, pueblitos perdidos. Trabajamos mucho en torno a las escuelas, en pueblitos chicos, y formábamos grupos de productores en torno a las escuelas, por eso Buricayupí, bueno, Champichadero, Tres Puentes, un montón de pueblos, y en todo el país. Por suerte pude hacerlo en muchos lados, en Paysandú, Salto, Rivera, Durazno, bueno. Y entonces estaba muy empapado y muy relacionado con todos ellos. Pero siempre sentía que había algo que me separaba de eso. Que decía, vos no sos de acá. Es una sensación. Ahora que vi, después de todo eso, 30 años después o 20 años después, estoy pensando que hay cosas que hacen. Y una de las cosas es eso, que queremos llevar al campo y al medio cosas que nacen en otro lado.
y le buscamos la forma de definirlos, que lo entendemos nosotros y no lo entiende la gente del campo. Que no importa, ni les interesa, porque nosotros vamos, le hablamos de ruralidad, de esto, la técnica, la tecnología, de cosas, nos vamos, y ellos siguen ahí. Y no tenemos una continuidad y una asiduidad en seguir con esas cosas. Y no me acuerdo cuál era la pregunta, pero no importa. Pero y si vos me decís lo que más encontré para quedar prendido o relacionado con la gente, fueron las canciones. Yo hago canciones desde muy joven. Sin duda que después juntarme con Enrique, con el Bebe, y sacar adelante Tanto Man, te permite, tenés ansias de sacar canciones porque sabés que inmediatamente las compartís con el socio y salen para adelante, y las grabás y llegan a la gente, las conocen, a veces te aplauden, a veces inclusive hasta te pagan. Pero hay gente que ahí sí empezamos a conectarnos con la gente. A mí me pasó eso. Empecé a conectarme realmente con la gente, y ahora con el tema de los celulares, cada tanto te mandan, te estoy escuchando acá, ¿entendés? Porque algunos quedaron con esos teléfonos. Hay unas fotos por ahí que aparece el Chiquitín Portela, me parece. Bueno, recién ahí, canciones mediante, vi que estábamos generando una relación más cerca con los productores, que no era el ir y asesorarlo, recorrer el campo, sacar una muestra, hacer un trabajo puntual con ellos, comerle la milanesa. No, todo eso está todo bien, pero se pierde. Eso se pierde totalmente en el tiempo. Salvo que hagas algo que le reditúe un montón de plata en corto plazo. Es así. En agronomía, si les va bien es porque está la suerte. Si les va mal es culpa del ingeniero agrónomo. Ese más o menos siempre fue así. Entonces la verdad que soy un agradecido, porque esto de que las canciones me permiten quedar en contacto con la gente. Esa canción que escuchamos ahí, Lorenzo Geiro, Estación Qué Guay, hace 10 años que voy a Qué Guay. Y sé que hay gente que escucha esa canción y la piden en la radio, en Paysandú y eso. Ahí en lo que mencionaba Tito, me parece que está bien interesante, para partir de eso hacer la reflexión general, porque muchas veces esa es una de las dificultades que tenemos como técnicos en nuestro ejercicio, porque efectivamente partimos de algo que no tiene que ver con el día a día del productor. Partiendo de la base también que tenemos una heterogeneidad de productores, ¿no? Yo quiero recordar a los que siguen Conexión Interior, nosotros hemos hecho algunos programas específicos hablando de determinados tipos de productores, que son los mayoritarios en cantidad, no en superficie, que es lo que se ha dado a llamar en productores familiares, que tienen una lógica propia y que tienen una vivencia del pago y prácticas que son diferentes a las que desde la academia y desde el saber técnico les podemos dar, y por eso está lo que dice Tito. Nosotros podemos ir con muy buenas recetas que dan muy buenos resultados, salidas de los mejores cerebros que tenemos, pero que en realidad no responden a las necesidades de ese productor. Esa problemática que menciona Tito, y que él la resolvió en esa cuestión personal de ese vínculo a partir del arte, a partir de la música que refleja esas cosas, es también un desafío que, por suerte, algunos técnicos en el país han empezado de trabajar con metodologías que efectivamente vinculen cuáles son las demandas que tienen esos productores para poder dar respuestas específicas a sus necesidades, que no siempre son las del statu quo, vamos a llamarlo de esa manera. Lo cual incluye hasta de la propia valoración económica de las actividades que hacen, porque en los productores, en este tipo de productores, muchas veces hay relaciones de intercambio, de trueque, que nosotros metodológicamente, técnicamente, nos adiestraron y nosotros a su vez adiestramos a otros a eso, ponerle un valor económico como de un bien transable en el mercado, cosa que eso no funciona así entre los productores. Es un trabajo de intercambio, de solidaridad, de te presto, me prestás, el mismo toro lo uso yo y después te lo doy. Bueno, cuando todo eso yo le pongo los números, yo me acuerdo que una de las charlas que dio Virginia Rossi lo decía muy claro, nosotros podemos demostrar con absoluto rigor que ese productor tiene rentabilidad negativa. Y sin embargo ese tipo hace 30 años que vive ahí y no es cierto que tenga rentabilidad negativa. La rentabilidad negativa, la forma de cálculo con la cual nosotros muy correctamente de manera metodológica nos aproximamos, pero no es la realidad. Todo este largo speech es para poner en valor eso que mencionaba Tito y por lo tanto también, volviendo a ti, a vos Tito, para esas preguntas, me interesa poder
que tú puedas comentar si de alguna manera esa aproximación por parte de la música, con esa sensibilidad, te permitió ser mejor agrónomo, te permitió generar un contacto por otra forma que te facilitó o que ayudó o que simplificó ese diálogo, ya más desde el rol técnico, desde el rol agronómico, o hasta cuestionamiento, es decir, capaz que esto que para mí era una verdad ya no es tanto una verdad y la cosa va por otro lado. Con el bebé a veces nos dicen, ustedes como agrónomos son los tales cantores. Y en algún lado nos dice, como cantores somos buenos agrónomos. Sí, sin duda que nos permitió acercarnos más sobre todo una generación de confianza. No es que te vayan a creer más o menos porque haces una canción que nombra su cotidianidad y toda esa cosa, sino porque hay algo más de confianza. Inclusive a veces te sacan del ruedo técnico y vos sos la persona de confianza, casi el amigo de la consultora, ¿entendés? Y el que sabe para preguntarle a alguien le preguntan al otro, le preguntan al Tato, cosas así. Pero sí ha ayudado, sí, me ha ayudado a ver qué es lo que hay que ver a veces. Repito, no es una cosa que uno fuera a asesorar para hacer canciones. Salen las canciones porque salen. Pero te permite eso. Siguiendo un poco la línea esa que tenías hablando y de la ruralidad, y que yo decía que son términos que se ponen desde otro ámbito a la zona rural y eso. Desde que entramos a facultad nos hicieron creer que en Uruguay no existe el campesinado, es decir, que no existe el campesino, que son pequeños productores, que son empresas agropecuarias pequeñas, que son empresarios agroproductores, es decir, siempre relacionado a la guita y al resultado físico. Y nunca usaron la palabra campesino. Siempre usamos la palabra campesino para referirnos a la Argentina adentro o el altiplano, ahí está, los cholitos, ¿verdad? Ya. Pero acá nunca se usó la palabra campesino, salvo algunas canciones, por ejemplo el Bocha Benavides, Muchacha Campesina, y alguna otra por ahí. Y yo creo que sí que existe el campesinado, pero ni hay que hablar de campesinado, porque no son productores rurales. Porque vos le ponés valor a una vaca, pero para el señor que vive ahí, la vaca esa tiene nombre, y tiene fecha de cumpleaños, y tiene una relación con su familia y con sus hijos que va a hacer que ese tipo no pueda ni carnearla después la vaca, ¿entendés? No la van a tirar tampoco, porque se la va a cambiar a otro vecino por una chancha que también tiene nombre, ¿verdad? Pero él sí va a carnear la chancha del otro. Y el otro va a carnear a la vaca, pero respetando las normas. Te iba a preguntar, porque ¿cómo se dan esas letras? Vos decís, bueno, tenés obviamente aproximación y fue la forma que encontraste, ¿no? Pero requiere mucho conocimiento y de cada uno de esos pagos de los que escribís, ¿no? ¿Tenés alguna historia en particular de eso, de cómo surgió esa inspiración? Sí, surgen. Vos vas por ahí que querés ver. Víctor Jara decía, nosotros lo único que hacemos, y los cantores, los que hacemos canciones, es devolverle a la gente lo que vemos y tratar de resumirlo en 4, 3, 2 estrofas y ponerle una melodía que permita llegar a la gente. Parece sencillo, pero cuesta. Y a veces tenés un don que de ver determinadas cosas que son no las que a vos te interesan, sino las que al tipo le interesa. Y bueno, y mucho trabajo sobre una letra y sobre una melodía. Y además tuve la suerte de conocer gente bien importante en esto, como Rubén Lena, y de ser bastante amigo. Y bueno, y de muy chico o de muy joven visitarlo y aprender cosas, porque me gustaba, yo quería ser como los limareños. Y entonces tuve la suerte de conocer a Rubén Lena y tener horas de charlas y de anécdotas y de cosas y que bueno, que me llevó que algunas canciones pegan. Mira, desde la audiencia nos piden Chiquitín Portela. Contanos de qué va, así nos despedimos con eso, escuchándolas. Bueno, Chiquitín Portela es un personaje de la zona de Guichón, por allá,
que en realidad la letra esa es del Mono Urruti, de Juan Fernando Urruti, que era ingeniero agrónomo, fallecido hace un par de años, pero que era colega y socio también en la consultora allá. Y cuando empezamos a cantar, hicimos algunas cosas, el día me arrimó esa letra y se la hice en función de la estructura de otra letra llamada Don Julio Francia. Y te digo para que sepas más o menos cómo viene la mano. Y entonces fue facilísimo, ya era una cosa con una estructura que encajaba justito para una milonga. Y le pusimos música y anduvo muy bien, porque pegó enseguida. El Chiquitín Portela trabajaba en el puesto 5, se llamaba de Confinco, que es una estancia muy grande en Guichón. Y el puesto 5 era el Rincón de Pérez, donde se juntan los dos Queguay chico y Queguay grande, y que hay que ser muy vaqueano para andar por ahí y poder sacar los animales cuando crece y todo eso ahí. Y además el hombre era cazador, entonces andaba ahí, cazaba jabalí y todas esas cosas. Y bueno, y salió la canción y se despionó y compró. La canción dice al final de cada estrofa dice: ahí va Chiquitín Portela. Entonces se compró un Volkswagen y un carrito, y atrás del carro le puso: acá va Chiquitín Portela. Y lo clásico de los que anduvimos por esos lugares es que Chiquitín Portela más iba siempre con una perrada de no sé cuántos perros atrás de él. Era lo clásico de verlo. Y termino con esto simplemente para complementar en clave en perspectiva. Los oyentes de Perspectiva seguramente recuerden de hace unos cuantos años una escuela rural de la colonia Juan Gutiérrez, una colonia Instituto Nacional de Colonización, donde una maestra hizo una obra de teatro sobre uno de los cuentos ganadores del concurso de cuentos de En Perspectiva. Bueno, todo eso ocurre en ese rincón mágico del Uruguay, que es el Rincón de Pérez, que es donde se juntan el Queguay grande con el Queguay chico, y es de los lugares, de los relictos que van quedando más grandes de monte nativo del Uruguay, donde, como bien dice Tito, solamente un vaquiano entra y logra salir. Entra cualquiera. Sí, exactamente. Claudio Tito Rinaldi, integrante de Tantomán, oriundo de Florida, ya de 25 de agosto, ingeniero agrónomo de profesión. Gracias, Tito. Nos despedimos entonces escuchándola. Dale. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. En Erro,
brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo.